Capítulo 1. El conde de Morn caminaba de un lado a otro, recorriendo el salón de juntas del gabinete, situado en el número 10 de la calle Downing. Las sillas arrumbadas a un lado y los papeles revueltos que había sobre la mesa revelaban que el salón acababa de ser escenario de una conferencia. La tarde se acercaba a su fin y, en otra parte de la casa, Lady Morn esperaba a su esposo con una tetera de plata en el fuego, lista para servirle una taza de su té favorito. Pero Lord Morn no tenía intenciones de ir a tomar el té por el momento. Continuó caminando con lentitud, deteniéndose de vez en cuando para mirar, con aire distraído, a través de los ventanales que daban al jardín. Llevaba ya 20 minutos esperando cuando la puerta se abrió por fin y un lacayo de librea bordada en oro anunció: el vizconde de Seringham, milord. Hubo una pausa perceptible antes que apareciera Lord Seringham, quien vestía de forma impecable, con el cabello oscuro peinado en la forma que el príncipe de Gales había puesto de moda. Llevaba una chaqueta de fino paño azul oscuro, confeccionada por Sword, el sastre más famoso de la época, y botas altas relucientes como espejos. Su corbata era una obra maestra y los pantalones se le ceñían ajustados al cuerpo. No cabía duda de que su señoría era un dandy, de pies a cabeza. Entró en la habitación con lentitud y Lord Morn miró fijamente a su hijo único. La expresión de Lord Seringham era de elegante aburrimiento. Tenía los párpados entrecerrados y las comisuras de los labios ligeramente vueltas hacia abajo, en un gesto de desdén. Sin embargo, era muy apuesto. Pero la pesadez de sus párpados disimulaba apenas la fogosa malicia que escondía en su interior y que desmentía su afectada languidez. Su voz imitaba a la perfección el tono lento con que hablaban los jóvenes nobles que dividían su tiempo entre la casa Carlton y los elegantes clubs de St. James. «¿Me mandaste llamar, papá?», preguntó Lord Seringham. «Si quieres saber la verdad, tu mensaje llegó en mal momento, porque tenía el mejor juego de naipes que me había tocado en semanas enteras. Espero que el asunto sea de verdadera urgencia. Lamento haberte llamado en un momento inoportuno, pero era muy importante que hablara contigo en el acto. Ya sabes, por supuesto, cuál es el asunto que me preocupa. Tengo una vaga idea». «Me lo imagino», repuso Lord Morn con aire sombrío. «La queja formal que hizo el embajador de Prusia al secretario del Exterior fue traída a la Junta del Gabinete y la discutimos con amplitud. Eso debe haber sido una gran molestia para ti, papá», exclamó Lord Seringham. «Dejemos eso», contestó Lord Morn irritado. «Armand, ¿cómo es posible que haya sido tan tonto, tan increíblemente tonto?». Lord Seringham levantó desafiante la barbilla al advertir el tono irascible de la voz de su padre, pero contestó con aparente calma: «Ese tipo no tiene sentido del humor, mi querido padre. Si lo tuviera, no habría tomado tan en serio lo que era una broma. Ningún prusiano tiene sentido del humor, pero eso no justifica tu conducta. No pensé en ofender a nadie. Freddie Ainsby y yo estábamos hablando de comida hace 2 noches en White y le aposté 1000 guineas a que yo podría servir una cena preparada a la perfección, pero que nadie querría probar al ser llevada a la mesa. Como conoce bien a mi cocinero, Freddie aceptó la apuesta». Hubo una pausa antes que Lord Seringham añadiera con leve sonrisa: «Gané la apuesta. Traigo en mi bolsillo ahora mismo el documento por 1000 guineas que Freddie firmó». Empezamos con deliciosas ostras que fueron servidas a los invitados en escupideras y volvieron a la cocina sin que nadie las tocara. A eso siguió una sopa de textura y sabor deliciosos, pero que fue llevada a la mesa en una ordinaria bachi. Lord Morn levantó una mano. «Basta, Armand. No deseo escuchar más detalles. Han sido más que discutidos en esta misma mesa». Lord Seringham recorrió con la vista las sillas vacías e imaginó la reacción de los ministros del país ante su pequeña fechoría: resentimiento, asombro, indignación y tal vez, en algún caso, cierta envidia. Luego, miró a su padre con una sonrisa entre divertida y burlona. «Reconozco, papá, que fue un error incluir al embajador de Prusia entre los invitados, pero lo hice siguiendo un impulso momentáneo. Se había convertido en un verdadero fastidio y lo invité a una cena digna de la reputación que ha conquistado». «Sin explicarle de qué se trataba?», preguntó Lord Morn. «Me temo que omití ese pequeño detalle».
Los ojos de padre e hijo se encontraron y, por un momento, Lord Morton pareció estar a punto de sonreír también. Después, impaciente ante su propia debilidad, se volvió para reanudar su caminata a través de la habitación. Es inútil, Armand, dijo. Esta vez has ido demasiado lejos. Ya te había advertido antes que estabas sobrepasando los límites de la decencia. He tratado de ser paciente contigo, pero esta vez te pasaste de la raya. Kenning, el secretario del Exterior, está molesto contigo y ¿quién puede culparlo? Lord Seringme encogió los hombros y dijo con voz suave. Si Kenning fuera un hombre fuerte, le diría al embajador de Prusia que se fuera al diablo. Kenning no es fuerte, ni nunca lo ha sido. Si solo Pitt viviera. Pero Pitt está muerto. Y Kenning no es la única persona débil en este gabinete, papá. Sí, tienes razón. Pero no trates de distraerme, Armand, conozco demasiado bien tus métodos. Te hice venir, no solo para reprocharte tu conducta de anoche, sino para hacerte saber la decisión que he tomado respecto a tu futuro. Lord Seringme enarcó las cejas. Será interesante escuchar eso, papá. ¿Puedo sentarme? Me fastidia estar de pie demasiado tiempo. Lord Morton dio un puñetazo repentino en la mesa de juntas, con tal violencia que hizo saltar plumas y papeles. Caramba, Armand. Exclamó. ¿Por qué actúas siempre de esa forma afectada y absurda? Detesto tus aires de señorito y tu indiferente actitud hacia la vida, como si nada valiera la pena. Hablo de tu futuro y me dices que estás demasiado cansado para escucharme de pie. No tienes sentimientos, ni emociones. Lord Seringham se hundió con languidez en una silla y extendió sus largas piernas. La última vez que me hiciste venir, padre, fue para acusarme de tener demasiados sentimientos y emociones. En esa ocasión hablábamos de mujeres, contestó Lord Morton. Podría ser muy peligroso. ¿Te gustaría que le tuviera miedo a unos cuantos, Franchutz? Lord Morton volvió la cabeza y los dos hombres se miraron. Luego, ambos empezaron a reír. Dios te bendiga, hijo mío. No me había equivocado respecto a ti, exclamó Lord Morton con voz que temblaba de emoción. Lord Seringham entrelazó un brazo con el de su padre. Discutamos mis planes, dijo. Tenemos algunos contactos que yo pueda usar en Francia. Hay uno o dos en París, pero no estamos muy seguros de ninguno de ellos. Kenning piensa, y yo estoy de acuerdo con él, que sería mejor que te lanzaras completamente solo. Averigua lo que puedas y regresa después. Lord Morton añadió después de un momento. Como no sabemos en quién confiar, darte cartas de presentación sería echarte la soga al cuello. Podemos, desde luego, proporcionarte cierta información, pero será mejor que desconfíes de todos hasta que compruebes su lealtad y, aun entonces, debes ser precavido. Entiendo, papá. ¿Qué arreglos han hecho para hacerme llegar allá? Cruzarás el canal en un acorazado, contestó Lord Morton. Te llevarán remando a la costa de Normandía, provisto, desde luego, de una buena cantidad de dinero. Puedes comprarte un caballo o un carruaje y seguir tranquilo hacia París. Kenning está haciendo investigaciones entre las familias nobles de Normandía que han vivido en relativa oscuridad desde la Revolución. Tú asumirás el nombre del hijo varón de alguna de ellas que haya muerto o que tenga alguna incapacidad física. Un buen plan, siempre y cuando esté bien hecho. Sería un poco incómodo encontrarme en una cena con el caballero cuyo nombre y árbol genealógico me apropié sin pedirle permiso. Nos encargaremos de que eso no suceda. Ahora, Armand, dime qué piensas de mi proposición. ¿Cuáles son tus puntos de vista al respecto? Lord Seringham sonrió. Es muy decente de tu parte pedir mi opinión, padre. Estoy dispuesto a ir. Tienes razón, estoy desperdiciando mi vida. Tengo 26 años y, hasta ahora, no he logrado nada y he aprendido muy poco, excepto que las mujeres son deseables hasta que se rinden y que el juego es una excitación costosa y artificial. Lord Morton rió de buena gana. Eres un cínico. Exclamó. Mi pobre Armand. Es la verdad, sin embargo. Tal vez mi sangre francesa me hace ser tan inquieto. Estoy siempre ansioso de encontrar nuevas diversiones, aun a costa de ofender a embajadores.
Por cierto, no olvides disculparte. No lo olvidaré. Pero no te das cuenta de que lo ocurrido es en cierto modo providencial. Todos pensarán que debes estar muy molesto conmigo, y el mundo elegante estará de acuerdo con que tienes toda la razón al castigarme enviándome al campo y cerrando la casa Mordm por algunos meses. Sí, ya veo. Necesitamos explicar de algún modo tu ausencia de Inglaterra. De Londres, corrigió Lord Seringham. Tú tienes posesiones en Norfolk. Y la versión que darás a los chismosos es que me has enviado a una de ellas como castigo. Nada de mujeres, ni de cartas. Cazar perdices será mi única diversión. Excelente, aprobó Lord Mordaunt. Si me permites sugerirlo, papá, creo que sería preferible que nadie, excepto tú, el señor Kenning y los miembros del gabinete que estuvieron aquí esta tarde, sepan a dónde he ido. Preferiría que no dijeras la verdad ni siquiera a mi madrastra. Siento profundo afecto por Lady Mordaunt, pero las mujeres chismorrean por falta de algo mejor que hacer. Le diré que estás en Norfolk. Pero ¿qué me dices de tus amistades, sobre todo de las femeninas? Les diré lo mismo. Esta noche todo Londres se enterará de tu dureza y tu severidad. Te insultaré sobre una copa de vino y tal vez derrame una lágrima o dos sobre un hombro femenino. Y mañana me pondré en camino. Lord Mordaunt extendió una mano. Gracias, Armand, dijo. Por el contrario, mi querido padre, es a ti a quien debo darlas. Por primera vez en muchos meses, tengo algo interesante que hacer. 3 días más tarde, cuando estaba a punto de amanecer, Monsieur Armand de Seguery desembarcó en las costas de Francia. Los marineros que lo habían llevado remando hasta la playa de acuerdo con las instrucciones recibidas, no cruzaron una sola palabra con él. Lo vieron saltar con ligereza desde la proa del bote a la arena y esperaron hasta que su alta figura desapareció entre las sombras de los acantilados y regresando a su barco, remaron a toda prisa. Armand se dirigió hacia una pequeña aldea situada a 1,5 kilómetros de la costa y, entrando en la posada del pueblo alrededor de la hora del desayuno, ordenó una buena comida y contó al mesonero una larga y complicada historia. Su carruaje se había descompuesto a unos 15 kilómetros de allí y había logrado que lo trajera al pueblo una carreta que conducía un granjero, pero necesitaba conseguir un caballo, porque tenía asuntos urgentes que atender en Rouen. Su historia fue aceptada sin desconfianza y no le costó mucho trabajo comprar un animal de pasable calidad. Después de algunas negociaciones con el dueño del caballo, sobre una botella de vino, Armand continuó su viaje, montando un brioso potro negro que tenía sangre árabe en las venas. No se sorprendió al encontrar los campos bien cultivados, a la gente de los pueblos con aspecto feliz y a los niños rozagantes y bien alimentados. Las mujeres, con sus chaquetas de lana roja y sus altos delantales, con sus largas coletas colgando de sus cofias blancas, tenían una palabra cordial para cuanta persona visitaba los mercados para comprar los huevos pintados de brillantes colores. En las posadas servían aromático café, esponjadas amlets y largos bollos dorados, con su acostumbrada habilidad. Pero en las ciudades provincianas la historia era muy diferente. Napoleón estaba ya sintiendo los severos efectos de la guerra económica que había desatado, ya que los impuestos eran cada día más abrumadores y las hordas de mendigos hambrientos aumentaban día a día. Como marco apropiado para esto, estaban los castillos arruinados durante la Revolución, las iglesias saqueadas y desoladas, las tumbas violadas, las bancas y altares usados como leña. Solo en los campos, de donde todos los hombres jóvenes habían sido llevados para formar los ejércitos, había trabajo para todos. Armand inició el viaje a París sin mucha prisa, consciente de los peligros que le esperaban y decidió que, en el camino, debía acostumbrarse a pensar en francés, a fin de hacer más convincente su transformación en un ciudadano de Francia. Su madre le había hablado siempre en francés, desde que era muy pequeño, y algunas veces solía decirle con afecto: «Debes ser mi hijo tanto como lo eres de tu padre. Él puede darte mucho, su posición, su título y la gran riqueza que será tuya cuando él muera. Pero yo puedo darte algo muy valioso también, puedo darte el secreto de vivir plenamente, enseñarte el arte de reírte de ti mismo y explicarte el placer y el dolor de estar enamorado». Cuando él tuvo edad suficiente para comprender esas cosas, ella ya no estaba. Su fascinante,
adorable madrecita francesa había muerto cuando él solo tenía 17 años. No había reprochado a su padre que se hubiera vuelto a casar, aunque, durante algún tiempo después de su muerte, no soportaba siquiera pensar en ella. Se negaba a hablar o escuchar francés, pero cuando la agonía del principio se fue calmando, empezó a atesorar todos los recuerdos que tenía de su madre. Mientras atravesaba aquel país donde ella había nacido, sentía su presencia junto a él, guiándolo en la más grande aventura que había emprendido en su vida. Le llevó 10 días llegar a las afueras de París. El clima era muy agradable y soplaba una suave brisa. Aunque no sabía lo que le esperaba en París, Armand sentía impaciencia por llegar a su destino y llevar a cabo su labor. El miércoles por la noche emprendió el largo y recto camino que conducía a la población de St. Las estrellas empezaban a salir y la luna ascendía por el cielo. Armand sacó el reloj de su bolsillo y advirtió que las manecillas indicaban que faltaba un cuarto de hora para las 10. Tanto él como su caballo estaban cansados. Armand debía haber cenado y dormido algunos kilómetros atrás, pero, llevado de su impaciencia como sabía que St. estaba a solo 40 kilómetros de París, había decidido pasar la noche allí. Era una hermosa campiña de hierba verde y abundante y grandes árboles frondosos sombreaban los caminos y la ondulante ladera. Armand llegó a su destino y encontró, como esperaba, que la posada era pequeña y que estaba amueblada modestamente. Pero estaba limpia y el mesonero se apresuró a servirle la cena y una botella de vino. Ninguno de los dos resultó lo bastante tentador como para quitarle mucho tiempo, y cuando satisfizo su hambre fue a la caballeriza a fin de comprobar si su caballo había sido cepillado y alimentado como era debido. A continuación empezó a caminar por la calle principal del pueblo, pues después de cabalgar todo el día, resultaba agradable estirar las piernas, hasta llegar, después de dar vuelta por una calle empedrada, a un camino angosto que bordeaba un alto muro. Era un muro de casi 4 metros de altura rematado con pisos de acero, pero no era un obstáculo tan insalvable como parecía, ya que, a unos metros de distancia, se había desplomado en parte, dejando libre un hueco por el que hubieran podido pasar con facilidad un caballo y una carreta. Impulsado por la curiosidad, Armand se asomó a través de los árboles más allá del muro y vio, en la distancia, un brillo plateado. Sin otra razón excepto el hecho de que no tenía nada mejor que hacer, saltó por encima de las piedras caídas y, caminando sobre una suave alfombra formada por agujas de pino y musgo, entró en un jardín. Esperaba ver un castillo en ruinas como tantos otros que había dejado atrás en su recorrido desde la costa, pero, aunque avanzó durante un buen rato, no encontró rastro alguno de un edificio. Poco después pudo ver un pequeño lago sombreado por altos y frondosos árboles alimentado por una cascada artificial. Aquel era el brillo plateado que había visto en la distancia y, por un momento, Armand se quedó inmóvil, asombrado ante la belleza de la escena. Adivinó, que por encima de la cascada, debía haber otro lago de donde procedía el agua y tal vez varios más. A la izquierda de la cascada había un pequeño templo griego de mármol blanco que, desgastado por el tiempo, tenía ahora un tono opalino muy bello y cuyos pilares estaban cubiertos por una gran profusión de enredaderas y madreselvas y rosas. Armand pudo ver, a la luz de la luna, unos escalones que llegaban hasta el lago. Reinaba una profunda tranquilidad, solo se escuchaba la suave música del agua al caer y los leves y mágicos ruidos que siempre pueden escucharse en un bosque por la noche. Se quedó muy quieto. No era solo la belleza del lugar lo que lo inmovilizaba por completo. Era casi como si un hechizo hubiera descendido sobre él y como si un instintivo sexto sentido le advirtiera que ese momento era de gran importancia y que algo estaba a punto de suceder. Y, en ese momento, una mujer descendió por los escalones del templo. Se movía con mucha lentitud, envuelta en una túnica blanca y transparente y, mientras Armand la observaba, fascinado, llegó al último escalón, casi a la orilla del agua. Se quedó inmóvil, mirando a su alrededor como si quisiera empaparse de la belleza del lugar y luego, lentamente, la prenda que llevaba encima descendió hasta su cintura para caer después a sus pies. Ella echó la cabeza hacia atrás y luego la levantó, hacia la luna, que brillaba por encima de los árboles. Estaba completamente desnuda y su belleza era indescriptible. Blanca y perfecta, pero al mismo tiempo resplandeciente y cálida, parecía una antigua estatua griega de pie sobre la piedra gris,
pero la palpitante redondez de sus senos, sus esbeltos muslos y su orgullosa cabeza eran muy reales. Su cintura podía caber entre las dos manos de un hombre y su cuello, largo y gracioso, confería a su hermosa cabeza una innegable distinción. Por un segundo permaneció quieta y luego se zambulló en el agua. Nadó a través del lago, dio la vuelta y regresó a la orilla de donde había partido, subiendo de nuevo los escalones, mientras en su cuerpo brillaban iridiscentes las gotas de agua que resbalaban por su cuerpo. El cabello oscuro le caía sobre los hombros y, levantando los brazos, lo enrolló para recogerlo y exprimir el agua sobrante. Entonces, de la misma forma inesperada como había llegado, subió los escalones y desapareció entre las sombras del templo. Armand lanzó un profundo suspiro. No se había atrevido siquiera a respirar cuando permaneció allí, observándola, fascinado al contemplar aquel espectáculo que jamás imaginó que existiera sobre la faz de la tierra, aquella combinación de luz de luna, agua plateada, frondosos árboles y una exquisita figura de mujer. Por un momento, pensó que había soñado todo aquello, pero luego reparó en un charco de agua oscura sobre los escalones de piedra, el agua que había escurrido del cuerpo de ella. Con mucha lentitud, casi como si algo lo atrajera contra su voluntad, empezó a avanzar hacia el templo.